De veras he dormido mejor que la noche anterior y no he tenido tanto frío. Hoy son solo 20 kilómetros a Santo Domingo de la Calzada. De hecho, sería una opción caminar un poco más porque en el camino francés normalmente siempre se encuentra otro albergue a 4 o 5 kilómetros. Aquí el aro todo tiene que ver con el vino. Pero en fin, como no sé qué me espera ahí en el Camino de Santiago clásico, me quedaré en Santo Domingo. Además, he demorado mucho en salir del albergue de Haro. Ya son las 9:00, no sé qué me pasa. Una vez más por carreteras. Afortunadamente es domingo y no hay mucho tráfico. Menos mal que no estoy ahí. Mi etapa de hoy, Haro, Santo Domingo de la Calzada. En el sol hace muchísimo calor. Llego a Santo Domingo a las 2:00, empieza a llover a cántaros y me quedo aquí. En el albergue municipal tengo una plaza en una sala de dormir de unas 40 literas. Obtuve la última plaza libre en una litera de arriba, después abrieron otra sala. La mayoría de los peregrinos está tumbada en sus camas, incluso los jóvenes, y entre ellos muchos coreanos, como moribundos. Parece que han tenido una etapa durísima. Pero llegaron antes que yo. Ojalá no salgan con mucho ruido a las 5 de la mañana ya. Ya se nota, no tengo muchos recuerdos buenos del camino francés.
Una parte de la tarde, debido a la lluvia, paso en la sala de estar y quedo perplejo. Varios peregrinos están sentados en los sofás, pero nadie habla. Todos están inclinados sobre sus smartphones, hay wifi gratuito y el internet los absorba completamente. Los presentes en el aquí y ahora ya no cuentan. Es una nueva generación de peregrinos. Podría convertirse en un camino aún más solitario. En este caso prefiero disfrutar de la pausa entre un chaparrón y otro para explorar Santo Domingo un poco. La última vez cuando estuve aquí, hace 12 años, solo pasamos por esta ciudad, Iván, Mané y yo. Habíamos dormido en Azofra y yo mandé cosas a casa desde la oficina de correos. Es una ciudad bonita. En fin, durante toda mi estancia en Santo Domingo de la Calzada, solo hablé con la hospitalera y un peregrino que tenía la litera de abajo. Hablamos unos 5 minutos antes de que apagaran la luz. Dice que es un asturiano que vive en Alicante, pero no le creo. No suena ni como mi amigo asturiano Alfonso, ni como un catalán. Debe ser andaluz, pero bueno. Me ha contado además de 2 peregrinas alemanas que ha conocido. Está alucinado de una de ellas. Demoro mucho en entender a qué se refiere con su burbur. Ellas son de Würzburg, quería decir. Es un día lluvioso, al menos no hace mucho calor. Nadie ha salido del albergue a las 5, pero a las 3:30 el dormitorio ya estaba iluminado. Todos los coreanos habían encendido sus tablets y estaban charlando en chats. Obviamente tienen otro horario, otro ritmo en Corea. Todo el tiempo al borde de la carretera, con mucha lluvia, mucha agua, casi como en Galicia, pues no sé. No sé por qué tanta gente ama este camino francés. Después de haber comido en Belorado sigo caminando. El andaluz supuesto quería quedarse en aquel pueblo. Lo vi en el restaurante junto a una de sus alemanas, pero no nos caímos bien. Ya no me interesa ver a la otra. Conozco a Annie, una peregrina jovencita del norte de Alemania, pero no sabe si se queda en Todos Santos o no. Al final alcanzo a otra peregrina que había tomado como italiana o francesa, después de una carrera por varios pueblos. Camina rápidamente y es muy simpática. No tiene el acento típico de Baviera y solo muy tarde reconozco que es la otra chica de Würzburg, cuando ya llegamos a Villafranca, Monte de Ocas. Se llama Isa. La última vez ese tramo entre Villafranca y San Juan de Ortega por los montes de Oca me pareció interesante. Esta vez el tiempo pasa volando.
Claro, no es el fin de la etapa, sino el comienzo. No es verano y no hace mucho calor, pero sobre todo hablo tanto con Isa que no me doy cuenta de que el tiempo pasa rápidamente. Me parece que ya la conozco desde hace mucho tiempo. 2 semanas antes de echarse al camino, ella ni siquiera sabía que iba a caminar a Santiago de Compostela. Fue por causa de su amiga. Al principio hasta querían hacer el camino de la costa porque su amiga quería llevar a su perro, pero en fin decidieron hacer el camino clásico y sin perro fueron en el coche de Isa a Saint-Jean-Pied-de-Port y empezaron a caminar. Obviamente Isa no estaba bien preparada, tanto con respecto a su equipaje como a su forma física. Went on the mountain was too high. You had the perfect step for me. We walked in glorious harmony. No goal seemed to be too far away. Sooner or later we reached it, but it wasn't enough. Nos sentimos invencibles. Y la meta es Burgos. Ayer me dio la impresión de ser una peregrina muy fuerte, y sin duda lo es. En otra vida, hace muchos años, me contó, había sido una atleta, una deportista de gran clase, y todavía le encanta hacer footing y hacer ciclismo, pero caminar nunca la había atraído mucho. Los primeros días en el camino fueron muy dolorosos para ella, es solo su tercer día sin analgésicos. Una de las etapas más feas en el camino francés, la entrada en Burgos, y además es una etapa muy larga que hice hoy, pero en compañía de una chica muy divertida y muy maja, pero desafortunadamente tiene una ampolla ahora. La próxima rotonda, eso no termina nunca. Me siento culpable. Si no hubiera sido por mí, no habría caminado tan rápidamente. Se adaptó a mi ritmo, a mi velocidad, y esto lleva a ampollas. Ya me pasó lo mismo cuando yo pensé que iba a ser capaz de adaptarme a otros. ¡Qué desastre! No podré andar más con ella. En Villafría tomó el autobús a Burgos. El camino hacia Burgos se va alargando aún más porque necesito un retrete, pero aquí no hay bares ni restaurantes, y tampoco bosques. Afortunadamente veo un restaurante abierto antes de que haya una catástrofe. He exagerado con esta etapa de casi 40 kilómetros. Me quedaré 2 noches en Burgos y sigo a un peregrino ruso que solamente habla ruso al albergue municipal. Quería cenar con Isa como ya lo hicimos en Villafranca, pero ella prefiere ir a un bar para tomar una copa de vino mientras que yo tengo que cenar algo. No he comido casi nada y tengo mucha hambre. Tal vez sea mejor que no la vea más. Sin duda me apasionaría de ella. Además no estoy en España para hablar alemán.
todo el día para descansar, para pasear por Burgos, para visitar el Museo de la Evolución Humana que todavía no conozco y que no existía en el 2004. Tal vez incluso veo a otros peregrinos, por ejemplo a Annie, que habíamos alcanzado en San Juan de Ortega, donde nos contó que iba a volver a Alemania desde Burgos. Pero no la veo, y solo conocí a un peregrino norteamericano, aunque es de origen persa, Cyrus, que debido a una estancia en Aquisgrán durante su infancia también habla alemán, un políglota y trotamundos.